This week on the Backtable Podcast. Pero hay personas que son más sensibles que otros, pero sí que es verdad que el sufrimiento es parte de la vida y tendemos a evitarlo, porque social y culturalmente se nos enseña a evitarlo, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que integrarlo en nuestra vida porque es una parte fundamental de la vida en general. Pero lo que se nos enseña es no hay que sufrir. Entonces, en cuanto estamos un poco tristes, te pimplas un Prozac o un escitalopram o lo que sea, ¿no? Para evitar esa tristeza. Porque queremos que todo sea bonito en nuestra vida. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación de gravedad o vivimos una tragedia personal, es cuando nos damos cuenta realmente de lo mucho que nos necesitamos unos a otros. Y eso nos hace más humanos, ¿no? Welcome to the Backtable Podcast, your source for all things interventional and endovascular. You can find all previous episodes of our podcast on iTunes, Spotify, and on backtable.com. Bueno, buenas a todos. Una vez más, muchas gracias por conectaros a este nuevo episodio de Backtable. En esta ocasión vamos a contar con una gran compañera que es la doctora María Dietril, psicooncóloga en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Y en esta ocasión vamos a hablar de gestión emocional y de la comunicación con los pacientes. ¿Hacemos las cosas suficientemente bien? ¿Tenemos en cuenta la esfera psicológica de nuestros pacientes o tenemos en cuenta nuestra propia esfera psicológica? Hola María, bienvenida. Muchas gracias por participar en este episodio. Es un placer tenerte con nosotros en esta que ya es tu casa. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí con vosotros, contigo en concreto, y sobre todo para tratar dos temas que creo que son fundamentales y que apenas se les da importancia, que uno es la comunicación eficaz con los pacientes y el otro es el cuidado del profesional sanitario. Así que gracias. En primer lugar, María, me gustaría preguntarte para toda esta gente que nos está oyendo que no sabe, como me pasaba a mí hace bien poco, ¿qué es la psicooncología? Bueno, me alegro mucho de que me lo preguntes porque, como bien dices, es algo desconocido para mucha gente. Podemos decir que la psicooncología es la ciencia que estudia dos grandes dimensiones del cuidado del paciente oncológico. Una que es la respuesta emocional de los pacientes, de los familiares y de los profesionales o cuidadores del paciente en todas las etapas de la enfermedad. Esto hace referencia al aspecto psicosocial del cuidado. Y la otra gran dimensión que estudia la psicooncología son los factores psicológicos de comportamiento y los aspectos sociales que pueden influir en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con cáncer. Y esto hace referencia a la otra gran dimensión, que son los aspectos psicobiológicos. ¿Y cómo se llega a esta figura de la psicooncología? Porque yo solo te conozco a ti. Entiendo que nuestra vía o vuestra vía de formación es la psicología, pero dentro de la psicología yo conozco el PIR y después de esto hay subespecialidades porque a donde yo sé no sois una figura habitual en los hospitales. Justo, desgraciadamente así es, y más en España, porque en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, la figura del psicooncólogo está muy extendida y además es un requisito tener psicooncología en los centros oncológicos para conseguir acreditaciones. Afortunadamente, esto está entrando en Europa ahora, incluso aquí, para obtener acreditaciones europeas como la de la OECI o la de Leusoma para unidades de cáncer de mama, es obligatorio que esté la figura del psicooncólogo. ¿Cómo se forma uno? Pues no hay una formación, no hay una especialidad reconocida como tal de psicooncología. Yo tuve la suerte de formarme en Estados Unidos con la pionera de la psicooncología, que era una psiquiatra que se llamaba Jimmy Holland, casada con un gran oncólogo médico también muy conocido, Jim Holland, y me formé entrando en un programa de fellowship en uno de los grandes centros oncológicos del país y del mundo. Aquí en España existen algún programa de formación universitaria, no en hospital, sino universitaria. Nosotros en concreto, por ejemplo, tenemos un programa online de formación para profesionales sanitarios con la Universidad Pontificia de Salamanca. Hay algún otro programa y están empezando a surgir algunos otros programas en países latinoamericanos, pero en Estados Unidos y en Canadá la formación es
es fundamental, la tienen en todas partes y está muy centrada en los centros hospitalarios. Los médicos, en este caso yo, a lo largo de toda la conversación me referiré especialmente a los intervencionistas, porque al Sí. final es el área que conozco. Sí. Realizamos procedimientos cruentos sobre los pacientes, aunque mínimamente invasivos, pero quiero decirte, no somos una rama de la medicina que esté en contacto tan cercano o tan próximo como son los puramente clínicos. ¿Estamos este grupo de profesionales preparados para la comunicación con los pacientes? Pues yo creo que desgraciadamente no, Sara, pero ni los intervencionistas ni otros especialistas médicos que trabajen en oncología, pero no porque no por nada vuestro, sino porque es que no se os prepara, no se os dan las herramientas básicas y aún sabiendo que os encontráis en situaciones muy difíciles de gestionar, que generan mucha angustia tanto en el profesional como en el paciente, y que interfieren en la transmisión de información médica, en cómo se responde a preguntas difíciles, cómo se trata el tema de la gestión de errores médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto y sabemos que estos cursos de comunicación médico-paciente deberían de formar parte de toda la carrera de medicina. O sea, ya en la universidad se deberían de implementar como algo obligatorio. Y de hecho es obligatorio en algunos países. En Holanda es obligatorio, en países nórdicos es obligatorio hacer cursos de comunicación para los médicos que trabajan en onco. Y la pregunta que yo siempre me hago, o que desde luego me he hecho muchas veces a lo largo de mi carrera, es si es la empatía un requisito necesario para ser un buen médico. Bueno, la empatía es la base de toda comunicación humana en general. Entonces, y es fundamental, es el requisito básico para ser un buen médico, si me preguntas a mí. Aparte, y además, bueno, ya lo decía Gregorio Marañón, ¿no? Que es que la mejor herramienta que tiene el médico es la silla. Y bueno, y sabemos además, porque está documentado, que la mayor parte de las quejas, de las denuncias a médicos, surgen de situaciones en las que hay falta de empatía o problemas de comunicación entre el paciente, familia y el profesional sanitario, ¿no? Entonces también sabemos que la empatía pues es que favorece muchísimas cosas muy buenas, porque aparte de complementar las habilidades técnicas del profesional, aumentan la satisfacción del paciente, su adherencia terapéutica, facilita la participación en ensayos clínicos, facilita el proceso de toma de decisiones conjunta entre médico y paciente, puede reducir también el burnout del profesional, facilita la adaptación psicológica del enfermo, o sea que no tiene más que beneficios el ser empático. A veces yo cuando me planteo estas cuestiones sobre si somos lo suficientemente empáticos o cuando me encuentro situaciones en el hospital en las que echo en falta que compañeros sanitarios sean más empáticos con los pacientes, me pregunto si el problema es que no sabemos gestionar el miedo de los pacientes. A veces tengo la sensación de que delegamos este trabajo en, bueno, el médico que le lleve, ya le cuenta, no haciéndonos excesivamente responsables de las preguntas por miedo a no saber qué contestar o a generar una conversación incómoda, porque en mi experiencia no dedicamos el tiempo suficiente. Si les explicamos, si les atendemos, pero les acompañamos. Yo creo que siento decir que no se acompaña a los pacientes, porque a veces en el entorno sanitario se considera que acompañar es no hacer nada. Y acompañar es fundamental, sobre todo en ciertas etapas de la enfermedad. Es importantísimo hacerlo y no sabemos hacerlo. También he de decir que hay muchos médicos, y yo sé que tú eres una de ellas, que sois muy empáticos y que sabéis acompañar y tener una aproximación muy humana al enfermo por naturaleza, porque sois así, ¿no? Pero la triste realidad es que la mayor parte de los médicos no han recibido formación para gestionar este tipo de situaciones con los pacientes, pero aparte de eso no es solamente no saber gestionar el miedo, es también no saber gestionar la tristeza, la rabia, el enfado de los enfermos, que nos asusta mucho. ¿Y por qué? Pues porque a veces es que estamos tan desconectados de nosotros mismos que no sabemos gestionarlo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a poder gestionar en el otro? Yo he tenido consultas en las que me han derivado a un paciente por haber llorado en la consulta. A lo mejor el paciente es que sea emocional. Entonces, la petición de consulta era descartar depresión, ¿no?
Entonces, cuando tú le preguntas al paciente ¿por qué está aquí? No, porque me eché a llorar, porque me emocioné mucho, porque mi doctor o mi doctora me dijo esto y me ha dicho que viniera aquí. Hablas con el médico, no, es que quiero, no sé si está deprimido. No está deprimido, simplemente ha soltado 4 lágrimas porque estaba en una situación muy intensa. Entonces, hay cositas muy simples y muy sencillas que el médico puede hacer, ¿no? Como, por ejemplo, hay un protocolo americano para gestionar las emociones del paciente, se llama EVE, E-V-E, y es explorar, validar y empatizar. Explorar, que hace referencia a clarificar lo que el paciente puede sentir, que a lo mejor no está expresando muy claramente, y con eso le transmitimos que sentimos interés por él. Por ejemplo, ¿me puede decir en qué está pensando ahora o qué piensa que le puede pasar si hacemos esta intervención o este procedimiento? ¿O qué miedos tiene? El segundo componente, la V, es por validar, ¿no? Que realmente consiste en reconocer y en legitimizar los sentimientos del paciente. Pues es normal que los pacientes se sientan así ante una intervención de estas características. Y la tercera, que es empatizar, ¿no? Que es transmitir que entendemos lo que el paciente siente y por qué lo siente así. Y con esto lo que estamos transmitiendo es que estamos en sintonía con él. Pues, por ejemplo, decirle, entiendo que esta situación le pueda generar malestar, angustia, miedo o lo que sea, ¿no? Entonces son sencillas las técnicas, pero no las hacemos por miedo. Una cosa que has dicho, ¿no? ¿A quién nos va a decir el paciente? Lo voy a saber. Y si me dice que el paciente que cualquier cosa y yo no sé responderle. Cuando se tienen herramientas se abren estos diálogos con ellos. Muchas veces incluso es que estamos un poco alienados de la emoción en nuestra vida normal o habitual. Nos cuesta comunicarnos, nos cuesta gestionar nuestras emociones, nos cuesta reconocernos tristes, no tanto enfadados, es curioso, nos cuestan más unas emociones que otras, nos cuesta mucho reconocernos tristes porque nos autoconsideramos vulnerables muchas veces. Yo creo que el paciente es una situación de vulnerabilidad extrema y una de las cosas que les pregunto a los pacientes cuando están tumbados antes de hacerles nada es: cuénteme cómo está. ¿Tiene miedo? ¿Está asustado? ¿Está tranquilo? ¿Quiere que le explique alguna cosa? Y cuando me dicen tengo miedo, le digo ya, lo entiendo, yo también lo tendría. O sea, a mí el 90% de los procedimientos que yo hago con anestesia local, a mí me tenéis que sedar para hacerlos, porque estaría tan estresada que sería incapaz de estar tranquila. Y otra pregunta que me hago muchas veces es, yo lo intento, no sé si lo consigo, pero de verdad lo intento, que cada paciente se trate de manera individual. Mi pregunta ¿es cada proceso oncológico único? Porque estamos como muy habituados a, hoy tengo una quimioembolización, hoy tengo una derivación paliativa, hoy tengo una ablación. Y quizás tendríamos que incluso cuestionar de entrada el lenguaje que estamos utilizando y tratar de enfocar a nuestros pacientes de manera individual. Hoy tengo a Juan, hoy tengo a Luis, hoy tengo a María. Eso es fundamental. Bueno, has dicho 2 cosas muy importantes. Primero, que eres capaz de ponerte en el lugar del paciente que se va a someter a una intervención concreta, a un procedimiento concreto, y de entender que se siente así y de preguntarte tú cómo te sentirías tú en esa situación, ¿no? Porque así es como le puedes ayudar al otro. Eso por una parte, y sí que es fundamental cuidar el lenguaje y llamar a los pacientes por su nombre. Yo he estado trabajando en hospitales donde se referían a el de la mama, el de la próstata, el del pulmón, ¿no? Entonces, claro, nosotros... El de la cama 305. El de la cama 305, efectivamente. Y esto es despersonalizar totalmente el cuidado. Entonces, primero hay que... Y luego, además, yo creo que es un tema también de respeto, ¿no? Y de educación hacia la persona, no hacia el paciente, hacia la persona. Yo he tenido muchas luchas con esto en algún sitio donde he trabajado, donde a veces se referían, no, es que el abuelo de la 503, digo, vamos a ver, ¿es tu abuelo? No es tu abuelo, no le puedes llamar abuelo. No, si es cariñoso, no, pero no es tu abuelo. Es el señor fulanito, o es Juan, o es Pepe, o quien sea, ¿no? Entonces, eso por una parte, llamarles por su nombre, y luego entender que el procedimiento o la intervención que se vaya a hacer, se va a hacer en una persona que tiene sus emociones, su personalidad, su manera única de afrontar esa situación, sus fuentes de apoyo especiales, específicas, y que todo eso va a contribuir a que la persona lo viva de una forma o de otra. Y desde luego es fundamental lo que estás diciendo.
porque para el médico puede ser una quimioembolización más, pero para el paciente puede ser uno de los acontecimientos que más van a marcar su vida y que además le van a impactar de una manera muy específica. Le voy a hacer una biopsia, pues bueno, una biopsia, puedes hacer 550 biopsias en 2 días, pero para un paciente una biopsia implica también saber si va a tener un cáncer o no va a tenerlo, cosa que le va a marcar ya también le va a cambiar radicalmente su vida. Entonces sí, es fundamental. Y además yo creo que algo que no tenemos en cuenta es que a lo mejor por la vorágine del trabajo, por nuestras rutinas o porque tenemos muy integrado que estamos trabajando, pero los pacientes se dan cuenta. Yo he tenido causalidad o casualidad de tener que ser paciente y de tener que ser acompañante de paciente. Y tú sabes cuando un médico entra en la habitación y no se ha leído tu historia y no sabe a lo que viene, o se está leyendo la historia sobre la marcha cuando no se sabe tu nombre, cuando entran sin siquiera tocar a la puerta y preguntar si pueden pasar, que al final los hospitales, tu habitación, es tu único reducto de intimidad. Y los médicos entramos por allí como si estuviéramos paseándonos por la cafetería. Y es un paciente que está desnudo, con un pijama que no es el suyo, con unos olores que no son los suyos, en una habitación que no es la suya, con gente extraña continuamente, y la única manera que tiene de seguir es confiar en lo que tú le estás diciendo. Además es confiar de una manera ciega, porque en el porcentaje altísimo de veces no tienen herramientas para cuestionarte las cosas, porque no tienen información. Entonces, desde la necesidad de una biopsia a la resolución de una complicación posquirúrgica o incluso la decisión de un tratamiento paliativo, necesitamos formarnos para comunicarnos con nuestros pacientes, para comunicar este tipo de noticias. Sí, yo creo que es fundamental. La formación es básica porque, como he dicho antes, hay personas que tienen una predisposición innata a saber vincularse a una persona manteniendo a la misma vez una cierta distancia que le permita al profesional ser objetivo y tomar decisiones objetivas, ¿no? Pero a la misma vez tratar al paciente primero como persona, con respeto, y una cosa que has mencionado un poco de pasada sin mencionar la palabra es con dignidad, ¿no? Cuidar la dignidad de las personas. Esto también en los grandes hospitales aquí desgraciadamente se pasa mucho por alto y no nos damos cuenta de que bueno, pues que hay veces que el paciente está tendido en la cama con 4 o 5 personas a su alrededor, que esa posición ya de por sí es muy impactante porque te ves muy disminuido, y si encima estás desnudo o semidesnudo y están todos opinando sobre ti y tú escuchando y como tú bien dices, ¿no? Te sientes en una posición de mucha inferioridad con respecto al personal. Yo siempre digo a los médicos, tienes que bajar porque aunque solo sea que tú estás sano, afortunadamente, y el paciente no, ya eso te pone en una posición de más fuerza con respecto al paciente. Tú conoces el sistema sanitario, cómo funciona, tú conoces la enfermedad, tú conoces la evolución, tú sabes más de la enfermedad que el paciente, y entonces está en una posición muy inferior. Nos tenemos que bajar al nivel del paciente. Entonces es fundamental la información, no solo para informar de dar una mala noticia, sino pues para responder a preguntas difíciles, ¿no? que os hacen, que son aquellas pues que tienen una carga afectiva importante, pues doctor o doctora, me voy a morir, o qué complicación puede tener este procedimiento, o cómo me voy a quedar después, cómo hablar de una recidiva, cómo hablar del pronóstico, esto realmente me va a servir para vivir más tiempo o va a mejorar mi calidad de vida, y pues son situaciones que son ansiógenas para el paciente y desde luego para el profesional, y si uno no tiene la formación necesaria se va a poner nervioso y va a transmitir esa ansiedad porque, como bien has dicho, el paciente sabe perfectamente en cuanto entra a la consulta del médico si el médico le va a dar una mala noticia, una buena noticia, si el médico está bien, si no está bien. Si le está escuchando. Sí, totalmente. Entonces es muy importante saber gestionar esas situaciones. ¿Cómo podemos adquirir las habilidades necesarias que nos ayuden en la comunicación con los pacientes? Bueno, las habilidades como tal son una habilidad, se puede aprender. Entonces hay muchos cursos de formación. Yo creo que aparte de formarse hacen falta 2 cosas más. Una es practicar. Y yo siempre digo, practicar en vuestra casa la empatía.
O sea, cuando yo qué sé, cuando tu marido no ha puesto la lavadora y tú llegas a casa esperando que ya esté la ropa tendida, pues y te dice, jo, mira, es que me ha pasado esto y no sé qué, pues claro, en vez de enfadarte, que es lo que no sale de forma natural, pues el decir, bueno, pues mira, entiendo que no te haya dado tiempo a hacer esto, pues practicar en situaciones del día a día, ¿no? Que es más fácil hacerlo. Y luego también hay una parte de la formación que no se hace en la formación habitualmente, pero que creo que es muy importante, y es el ejercicio de introspección, ¿no? El preguntarse una serie de cosas, uno mismo, el profesional, pues ¿por qué hago esto? ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué he escogido esta carrera? ¿Por qué no estoy...? Yo es una cosa que me pregunto muy a menudo. Yo tengo una hermana muy próxima en edad y es diseñadora y de moda. Trabaja en Loewe y es la persona que ha diseñado todas las corbatas y toda la seda de Loewe. Y siempre digo, bueno, ¿y a mí qué me ha pasado, no? Para estar enfrentada al sufrimiento, al dolor, a la muerte día tras día, con lo bonito que es esto estéticamente, ¿no? Hablando, que hace ella. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a escoger este tipo de profesión? Y luego yo creo que también hay otras cosas que son muy importantes, ¿no? Entender que ser empático no equivale a tener que ser cariñoso o a tener que llevarnos todo a casa. Nos da miedo a veces ser empáticos porque nos da miedo implicarnos demasiado emocionalmente con el paciente. Pero hay algunos mitos acerca de la empatía, ¿no? Uno de ellos es que tienes que sentir lo mismo que el paciente. Uno no tiene que sentir lo mismo que el paciente para ser empático. Uno simplemente tiene que entender lo que está sintiendo el paciente y entender por qué lo está sintiendo el paciente, pero no tienes que sentir lo mismo de la misma forma que no tienes que sentir dolor en tu fosa ilíaca para poder diagnosticar una apendicitis. O sea, y luego hay otra cuestión que es también que tampoco tienes que estar de acuerdo con el punto de vista del paciente para ser empático. Yo entiendo que esta persona se siente así por este motivo. Yo a lo mejor me sentiría de otra forma, pero eso, una cosa no implica la otra, ¿no? Pero aparte de los cursos de formación, yo creo que también hay otra cosa, y del ejercicio personal de introspección, yo creo que hay otra cosa que es muy importante, aparte de la empatía, que es escuchar, ¿no? No escuchamos, o sea, vivimos en una sociedad tan rápida que no nos paramos a escucharnos ni siquiera a nosotros mismos, ni a los que viven con nosotros, y mucho menos a nuestros pacientes. Y la escucha, pues, tiene muchas funciones. Aparte de ayudarlos en el entorno sanitario a recopilar información importante, pues también tiene un valor terapéutico muy importante y ayuda a validar al otro. Cuando yo me siento escuchada, cuando tengo un problema, pues te sientes más importante casi, ¿no? Cuando alguien te escucha, te dedica ese tiempo y me ayuda a mí a autoexplorarme, el sentirme escuchada. Entonces, escuchar es muy importante y apenas lo hacemos, ¿no? Yo siempre cuento un cuento cortito que es de un discípulo que va a su maestro. El maestro le dice que tiene que ir a la montaña para aprender, para ser su discípulo. Tiene que ir a la montaña para aprender a escuchar la naturaleza. Y entonces el discípulo va y vuelve al maestro y le dice, bueno, ya he vuelto, he escuchado el piar de los pájaros, el aullido de los perros y el relámpago. Y dice el maestro, no has escuchado, no, vuelve otra vez a la montaña porque no estás preparado para ser mi discípulo. Vuelve otra vez el discípulo y cuando vuelve al maestro por segunda vez le dice, he oído las hojas mecidas por el viento, he oído el cantar del agua en el río. Y le vuelve a decir el maestro, no, vuelve otra vez a la montaña porque no puedes ser mi discípulo así. Y ya la tercera vez dice el discípulo, he oído el bullir de la vida que irradia del sol y el quejido de una cría sola en el nido. Y entonces le dice el maestro, ahora sí, ven porque has escuchado lo que no se oye. Y entonces esto es lo que nos falta con nuestros pacientes, ¿no? Y con nuestro entorno, es escucharles con su comportamiento, con sus preguntas y con lo que no siempre dicen de una forma directa. Y eso es una cosa fundamental en la formación. Yo, a veces hablando de todas estas cosas, cuento una anécdota. Yo he tenido que pasar ingresos con mi hija cuando era bebé y eran ingresos de 24 horas. Y como son bebés no puedes salir de la habitación. Y si no tienes a nadie que te venga a relevar, te tienes que quedar en la habitación. Eso quiere decir que no sales ni a tomarte un café. Estás 24 horas con un bebé. Y había una mujer de la limpieza que cada vez que entraba
venía y antes de limpiar la habitación se acercaba a la cuna, saludaba a la bebé, me saludaba a mí y me preguntaba qué tal estaba. Y eso, para mí, era lo mejor de la mañana. Un día trabajando, cuando me reincorporé, me la encontré y le dije, tú no sabes quién soy yo, pero yo me acuerdo de ti siempre. Y me dice, ¿por qué? Claro, yo iba con mi bata, con Claro. mi pijama, ella ya me colocaba en otro estatus. Y le digo, porque todos los días que entrabas en nuestra habitación, tú me saludabas y me preguntabas qué tal estaba. Y me dice, bueno, mujer, pero eso no es nada. Y digo, no sabes lo mucho que es esto. Sí. Y venía de una persona que teóricamente, o sea, no tenía ni por qué comunicarse conmigo y era la que más humana me hacía sentir en esos ratitos. Justo, así es, pero ella también estaba escuchando la necesidad que teníais, ¿no? De ese acercamiento. Muchas veces confundimos, yo creo, ser empático, como tú decías, con la obligatoriedad de ser cariñoso. Pero ¿está reñida la cercanía con los pacientes y la proximidad emocional? O mejor dicho, ¿podemos mantenernos al margen emocionalmente de estas noticias mientras las comunicamos? Bueno, yo creo que es difícil porque somos humanos, ¿no? Y es verdad que el profesional tiene que tener herramientas para poder protegerse también de este enfrentamiento constante al dolor, al sufrimiento, ¿no? Ajeno. Entonces, yo creo que hay varias cosas, ¿no? No es que seamos insensibles, pero hay personas que son más sensibles que otros, pero sí que es verdad que el sufrimiento es parte de la vida y tendemos a evitarlo, porque social y culturalmente se nos enseña a evitarlo, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que integrarlo en nuestra vida, porque es una parte fundamental de la vida en general. Pero lo que nos enseña es no hay que sufrir. Entonces, en cuanto estamos un poco tristes, te pimplas un Prozac o un escitalopram o lo que sea, ¿no? Para evitar esa tristeza. Porque queremos que todo sea bonito en nuestra vida. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación de gravedad o vivimos una tragedia personal, es cuando nos damos cuenta realmente de lo mucho que nos necesitamos unos a otros. Y eso nos hace más humanos, ¿no? Yo creo que la pandemia fue un ejemplo muy, muy real de esto. La pandemia hizo a todo el mundo más humano, nos hizo ver a todos la cara más cruel de la vida y además sentir que mañana nosotros también podíamos estar en el sitio en el que estaban nuestros pacientes, ¿no? Entonces, cuando nos alejamos, deshumanizamos el trato y el cuidado al paciente y además aumenta el sentimiento de soledad tanto del profesional como del enfermo. La soledad, ¿no? Que es un problema tan actual, además, en nuestra sociedad. Hay un escritor británico que me gusta mucho, que se llama John Berger, que tiene una frase que desde que se la leí se me ha quedado grabada. Él escribió un libro acerca de un amigo suyo que era un médico rural y dice, yo me atrevería a decir que una de las razones fundamentales de que tantos médicos terminen decepcionándose con la profesión y convirtiéndose en unos cínicos es precisamente que, pasado el primer momento del idealismo abstracto, no están seguros del valor de las vidas reales de los pacientes que tratan. No se trata de que sean insensibles o inhumanos personalmente, se debe a que la sociedad en la que viven y aceptan es incapaz de saber cuánto vale una vida humana. Entonces, ¿somos insensibles a nivel individual o es que cada vez nos protegemos más del medio, desarrollando una distancia entre el paciente y la persona? Sí, yo creo que es un poco lo que he mencionado, ¿no? Que nos vamos distanciando porque nos puede el dolor, no podemos enfrentarnos al dolor, lo evitamos a toda costa y entonces cada vez, y luego además vivimos una sociedad muy individualista, en la que los vínculos no se trabajan y cada vez lo vemos más desgraciadamente. Afortunadamente en España todavía tenemos familias, ¿no? Pero hay países en los que los pacientes van solos a tratarse, reciben tratamientos súper agresivos, van a operarse, a quitarse tumores y a pasar por situaciones médicamente complejas y muchas veces van con su maletita solos. Yo solo he vivido, ¿no? Y entran y salen del hospital solos, sin nadie. Entonces, yo creo que cada vez estamos más desvinculados, por desgracia, y de hecho uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos en la sociedad actual es el de la soledad no deseada. El otro día estuve escuchando un dato
una fundación, de una empresa funeraria, que me puso los pelos un poco de punta, que decían que quiero recordar que era el 17% de funerales que se celebraban, ellos los llaman funerales en directo o algo así, son exentos de ningún tipo de ceremonia de despedida. O sea, que la familia va simplemente a recoger las cenizas o a enterrar el cuerpo sin ningún tipo de despedida, de ritual, sea el que sea, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué es esto? Una de dos, o porque no estaban vinculados a esa persona, no necesitan despedirse de esa persona, o porque no les importa, o puede ser también que a lo mejor vivan muy lejos y quieran hacer el ritual en algún otro sitio o localización, pero al final llega a la conclusión, como continuó la conversación, de que es que estamos cada vez más desvinculados, más deshumanizados, y por eso tiene que haber gente como tú, Sara, que estas cosas las potencie y se hable de ellas y se traten, ¿no? Nos preocupa y mucho la salud mental de los pacientes, quizás ahora más que antes, pero ¿qué hay de la nuestra? Que contemplamos lo suficiente que el trabajo que realizamos nos afecta, que tratar con humanos que sufren continuamente nos afecta. No lo contemplamos nada, y por eso hay tantas bajas, por eso hay tanta gente que se quema, por eso hay tantos profesionales que se vuelven cínicos, ¿no? En algún momento determinado de su carrera, porque no se cuidan, porque no se preguntan cuál es el objetivo de que yo esté aquí, qué es lo que le da sentido a mi trabajo, a mi vida. No cuidan sus relaciones personales tampoco, porque llegan a casa y están quemados, están cansados, no quieren hablar, se deprimen, entonces no se cuida nada, no se cuida absolutamente nada. Leyendo sobre este tema y sobre todo a través de los años y de las experiencias, creo que los humanos, especialmente los médicos, por el perfil que tenemos en general, gestionamos francamente mal la incertidumbre, como si no fuese todo una incertidumbre, la vida es incierta. Es decir, las únicas certezas que tenemos son que un día nos vamos a morir y que si el cambio climático no acaba antes con nosotros, mañana va a volver a salir el sol. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto reconocernos en esta incertidumbre? A ver, nos cuesta muchísimo gestionar la incertidumbre a todos, porque yo creo que vivimos en un mundo, sobre todo el mundo occidental, ¿no?, en el que predomina la idea de control. Tenemos que controlarlo todo. Tenemos que controlar nuestro aspecto, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras actividades, lo que hacemos, lo que no hacemos. Viajamos a la luna para controlar el universo o lo que está más allá de nosotros. Entonces, vivimos en una sociedad, insisto, es más la occidental, porque en las culturas orientales tienen más la filosofía de vivir más en armonía con el entorno. Y en las sociedades occidentales es la idea de controlar el entorno mucho más. Entonces intentamos controlar nuestro futuro, pues empezando a ahorrar para la vejez ya desde que somos desde que son muy jóvenes, ¿no? Pero desde pequeñitos ya nos conducen a controlar nuestra vida y lo que nos rodea. Entonces nos gusta planificar porque así creemos que controlamos nuestro entorno y nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto nos enfrentamos a una situación de gravedad, perdemos esa percepción de control, se reduce. Y un ejemplo clarísimo es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que reduce drásticamente la percepción de control que tiene un paciente sobre su vida, sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque a veces siente que, haga lo que haga, este cáncer ha progresado. O tengo que hacer lo que me dice el médico, lo que me dice la enfermera. Llego a casa y lo que me dice mi mujer o mi marido, mis hijos, mis amigos están todo el día, pues eso, lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es lo otro. Tienes que ser positivo, tienes que estar contento. O sea, es una cantidad de de deberes, ¿no?, que el paciente se pierde en medio de todo eso. Y entonces surge esa sensación de falta de control que viene de la incertidumbre, de no poder planificar, de no poder anticipar y de no poder controlar realmente. Y eso es lo que nos angustia. No sabemos vivir al día, que es lo que deberíamos de aprender a hacer todos, porque realmente la vida nos cambia a todos en 20 segundos. En 20 segundos, no hacen falta más. Y nos puede cambiar de formas muy radicales, además. Tendemos a pensar que existe un abismo entre los pacientes y nosotros. La bata parece que genera un espacio entre unos y otros, pero muchas veces acabamos siendo pacientes sin esperarlo.
¿Nos hacen más empáticos o nos hacen más objetivos con la realidad pasar por el proceso de la enfermedad? Pues yo creo que eso depende mucho de la persona. Yo creo que hay muchas personas a las que desgraciadamente les hace falta como sufrir un golpe duro de la vida para poder entender cómo se pueden sentir sus pacientes, ¿no? En cambio hay otras personas que no, que como he dicho antes, no son empáticas por naturaleza y pueden conectar con ese dolor del otro. Pero sí que es verdad que pasar por el proceso de enfermedad a muchas personas les hace más empáticas y sobre todo les ayuda a entender un poco cómo se puede sentir un paciente y por qué se siente así, ¿no? Porque pasar por una enfermedad nos hace conectar más con el dolor, entenderlo mejor y ayuda también a una cosa muy importante, que es a no quitar importancia al sufrimiento de los demás. Y esto lo vemos con los pacientes constantemente. Y esto pasa en la población general, no solamente a los profesionales sanitarios. Tengo una paciente, una persona que me decía hace poco, ahora me doy cuenta, dice, me siento fatal, me siento súper culpable porque mi mejor amiga tuvo un cáncer hace 4 años y yo no hacía más que decirle, pero hombre, si estás fenomenal, que no te quejes, si tienes un aspecto estupendo, si puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y dice, ya ahora cuando me lo dicen a mí me sienta fatal porque puede que tenga un aspecto bueno o no tan malo, pero me siento fatal, estoy cansadísima, tengo un malestar horrible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta persona iba a ir a su amiga y pedirle una disculpa y decirle, ahora entiendo lo que me decías hace 4 años, ¿no? Entonces es algo que pasa en la población general, desgraciadamente, nos pasa a todos. Como parte de esta población vivimos en un estrés casi continuo y especialmente cuando nos enfrentamos con procesos emocionalmente complejos, como puede ser, por ejemplo, tratar con niños, tratar con pacientes que van mal, no tener alternativas para ofrecerle a los pacientes. Deberíamos vigilar y cuidar nuestra respuesta a este estrés. Sí, es fundamental cuidarlo. Es fundamental cuidarlo en el personal sanitario, especialmente en aquellas personas, en aquellos médicos trabajando con enfermos graves o personas que tienen enfermedades que amenazan la vida de la persona, ¿no? Porque si nosotros estamos bien, vamos a transmitir bienestar y tranquilidad y serenidad y vamos a informar bien y vamos a poder acompañar al paciente bien. De lo contrario, vamos a transmitir nuestro propio malestar, lo vamos a proyectar sobre el paciente, ¿no? Tenemos que cuidar no solo nuestra respuesta al estrés, nuestro estado físico, nuestro estado anímico, porque todo va a influir notablemente en la calidad de cuidado que vamos a proporcionar, ¿no? Y luego también en nuestra propia sensación de bienestar. Entonces, vuelvo a lo de antes porque creo que es muy importante para estar bien con nosotros mismos en este contexto. Tenemos creo que es fundamental este ejercicio de introspección, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo hay veces que pregunto en la consulta, ¿se puede usted definir? Y la gente no sabe quién es. Me dice, pero a ver, María, ¿qué quieres que te diga? Pues descríbete, si te tuvieras que presentar a mí, ¿cómo te presentarías? Pues entonces me empiezan, bueno, pues soy moreno o soy morena, mido 1,73, soy fuerte o soy delgada o lo que sea, ¿no? Y se describen su aspecto. Y les digo, bueno, me has escrito al 80% de la población, entonces dime algo de ti, y la gente estamos tan desconectados de nosotros mismos que no sabemos ni quiénes somos. Entonces creo que eso es fundamental para el profesional, y luego también hay otra cosa para el estrés, ¿no? Que es qué significado le damos al estrés. Porque hay veces que si el significado es malestar, pues nos va a acabar quemando. Si tenemos estrés y a ese estrés le damos el significado de, bueno, estoy ayudando, es un reto, tengo que superar, tengo que aprender más para ayudar mejor a este paciente, ese tipo de estrés tiene un significado distinto. Entonces, intentar darle una vuelta a lo que significa estar estresado también puede ayudarnos, ¿no? Y luego has mencionado una cosa, ¿no? A veces que hay ausencia de alternativas que ofrecer. Sí, yo creo que siempre hay algo que ofrecer y siempre hay algo que tenemos que ofrecer, incluso en situaciones de enfermedad avanzadísima, de etapas de final de vida, ¿no? Que son esperanzas siempre realistas, esperanzas de acompañar al paciente hasta el final, esperanzas de no abandonarle, de poder cuidarle, de atender a todos los síntomas que puedan ir surgiendo en su proceso de enfermedad. Y yo creo que eso es importante, y es importante para nosotros también hacerlo, porque también nos vamos a estresar menos si tenemos algo que ofrecer. Nos vamos a sentir menos impotentes. Sí, y
ojalá fuera uno de los motivos principales de elegir esta profesión. Sí. Llegados a este punto tenemos que abrir el melón de las complicaciones e incluso el melón de las consecuencias, ¿no? Es decir, hay que diferenciar muy bien qué es una complicación y qué es una consecuencia de un procedimiento, y en el caso de las primeras, cuando se deben a un error, a una mala decisión técnica o incluso a una mala praxis. Somos buenos hablando de esto. Tendemos a echar tierra por encima con los pacientes e incluso para con nosotros mismos o nuestros colegas, y aquí no ha pasado nada. ¿O cómo abordamos este tema? Sí, es un tema muy difícil de abordar porque un poco por lo mismo de antes, porque no se os ofrecen herramientas a los médicos, ¿no? para gestionar este tipo de situaciones, y realmente hay unas pautas para hacerlo. O sea, ¿cómo se aborda una complicación médica? Pues lo primero es que hay que prepararse la reunión muy bien, ¿no? O sea, uno no puede entrar en la habitación del paciente sin haber pensado un poquito antes o haber dedicado un poco de tiempo junto al equipo a preparar la reunión, anticipando lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, la información que vamos a dar, qué anticipamos que va a responder el paciente, cómo anticipamos nosotros que podemos responder a ese comportamiento, a esas preguntas del paciente o de la familia, quién va a estar presente, si vamos a estar más de uno o uno solo. Hay que preparar el entorno, pues evidentemente buscar un sitio sin interrupciones, donde el paciente pueda tener una cierta serenidad, tranquilidad. Y luego hay que explicar lo que ha ocurrido, ¿no? Hay que explicar la complicación, hay que identificarla, explicarla de una forma comprensible al paciente, explicar lo que ocurrió, por qué ha ocurrido. No hay que especular nunca, ¿no? Hay que explicar si esta complicación fue previsible o no, si se hubiera podido prevenir, cómo se va a gestionar a partir de ahora, entender el impacto, transmitir el impacto que puede tener sobre el paciente y cómo se le va a ayudar con esto, ¿no? Yo creo que también hay que pedir algún tipo de disculpa de sentimos mucho lo que ha pasado, y creo que otro punto fundamental es el tema de la responsabilidad, ¿no? Explicar el papel que uno ha tenido en que esto ocurriera, evitando culpar a otros. O sea, porque muchas veces es muy fácil, es que el sistema, es que el hospital, es que el centro, los recursos, tal, o incluso a veces es que otros compañeros no han hecho esto, ¿no? O tenían que haber hecho esto otro y no lo han hecho. Entonces, eso es horrible para el paciente, escuchar ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de responsabilidad concreta en el que cada uno ha tenido. Y luego hay que cerrar, ¿no? Permitiendo que pregunten, designando también a una persona de contacto en el centro hospitalario, por si la familia o el paciente tienen más preguntas o se les ocurren más cosas o tienen más necesidades. Pero lo que siempre hay que hacer es ser empático, reconocer y validar lo que el paciente siente. Entonces, es que entiendo perfectamente que usted se pueda sentir así. Ser honestos, hay que ser sinceros, explicando las cosas claramente, respondiendo con claridad también. Y si hacen una pregunta cuya respuesta no conocemos, pues decirles, pues mire, no lo sé, pero me voy a enterar, voy a aprender un poquito más sobre esto para informarme, y si quiere vuelvo a usted con la respuesta. Y luego también mucho cuidar el comportamiento verbal, ¿no? Que no hemos hablado de él, pero el hacer contacto visual con el paciente, un gesto de acercamiento, mostrar interés por las preguntas que hace, asegurarnos de que ha entendido. Todo eso también es muy importante, y yo le diría al médico, si le tengo que decir una cosa, es que sea él mismo o que sea ella misma. Sé tú misma, ¿no? Porque cuando empezamos a ponernos todas estas capas detrás de las cuales nos escondemos, empezamos a divagar y entonces es cuando realmente la liamos. Sí, sobre todo cuando no asumimos responsabilidades, porque parece que existe un miedo a yo he hecho las cosas mal o me he equivocado o he tomado una decisión que no ha resultado ser la óptima. Tengo miedo al juez, tengo miedo a que el paciente me denuncie y el juez me meta en la cárcel. Primero, el juez contempla que el médico se puede equivocar porque no somos máquinas y no somos infalibles. Otra cosa es que deliberadamente hayas hecho las cosas mal, pero el error se contempla. Y segundo, yo creo que es fundamental no perder la confianza del paciente, porque cuando el paciente ve que tú estás peloteando la responsabilidad, que luego va el cirujano y el cirujano dice, no, esto fulanito, que fulanito dice, no, esto yo es que no estaba, es que le tocó a otro. Es una sensación de
absoluta despersonalización. Sí. ¿Yo soy una persona o soy un ente que está aquí paseando por el hospital y os estáis pasando de mano en mano a ver cuándo dejo de molestar? Sin duda alguna. Y para mí es lo triste. A mí me da mucha lástima cuando paso consulta y al terminar los pacientes, o me ha pasado alguna vez que los pacientes me han dicho, muchas gracias por ser tan amable. Y me sorprende y me duele un poco porque digo, esta gente, ¿quién los habrá tratado? ¿Cómo le habrán contestado? ¿Les habrán mirado a la cara o se han dedicado a teclear en el ordenador mientras nadie les miraba a la cara y les preguntaba, hola Juan, ¿qué tal está hoy? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere hablar conmigo? ¿Necesita preguntarme alguna cosa? Vamos a explicar. Me pasa, me lo planteo, por ejemplo, los intervencionistas hacemos muchas ostomías, colocamos catéteres, este tipo de dispositivos para nosotros son súper habituales, pero para el paciente que de repente le salga un tubo del cuerpo puede ser la cosa más agresiva y más desagradable del mundo, porque a lo mejor se tiene que desnudar delante de otra persona en casa y le puede dar vergüenza, se puede sentir mal. Y este tipo de cosas muchas veces se nos olvida contemplarlas, que las cosas que hacemos influyen profundamente en la vida de los pacientes que tratamos. Sí, y además hay una cosa que es muy importante, que es la confianza que has dicho, que has empezado diciendo, ¿no? Tener la confianza del paciente es fundamental y de hecho el paciente pone su vida en vuestras manos. O sea que de inicio está confiando y va a seguir confiando incluso aunque haya un error o una complicación, siempre y cuando haya una relación, un vínculo terapéutico y una comunicación eficaz con el paciente. Si no la hay, entonces estamos perdidos. Pero cuando la hay, en ese contexto, el paciente va a entender perfectamente todo. Es que yo creo que cuando explicas que las cosas las vas a hacer con esta intención, pero pueden, como todo, pueden pasar estas otras, pero que si estas otras pasan, yo me voy a ocupar de usted y voy a poner todas las herramientas para resolver las eventuales complicaciones, aunque luego se complique, el paciente está tranquilo porque sabe que alguien lo está atendiendo, que alguien se está haciendo responsable de lo que le pase, que no lo van a dejar tirado en una cama y, bueno, es que usted al final perdió la pierna. Ah, no. Usted perdió la pierna por esto, esto y esto, pero vamos a poner los medios para que tenga una vida lo más confortable posible a pesar de que ha acabado con esta complicación. Justo, pero y aparte de decirle esas cosas, hay una cosa que mientras te estoy viendo, mientras hablas, y es también la actitud. Es la actitud del profesional, o sea, es lo no verbal, es lo que no se dice, es cómo se dicen las cosas, cómo las estás diciendo tú ahora, ¿no? Con cercanía y con calor, con humanidad, y eso es lo que el paciente más valora. Cuando tenemos una complicación, ¿tú qué crees que es lo que más nos preocupa? ¿Cómo nos ve el paciente o cómo nos ven nuestros colegas de profesión? Pues yo creo que depende de cada uno, ¿no? Depende de lo que a cada uno le dé más importancia. Yo creo que hay quien le preocupa más lo que dicen los demás, pero en general yo creo que lo que preocupa es un poco todo. Yo creo que no se puede decir esto o lo otro, yo creo que preocupa todo en realidad. Depende mucho de la persona, de a qué dé más importancia, de su sistema de valores, de sus prioridades. Si mi prioridad es quedar bien delante de mis compañeros y competir con ellos y ser el mejor, pues esto me va a hacer quedar fatal, lo va a vivir fatal, ¿no? Pero yo creo que suele ser un poco de cada una de las dos cosas. Llegados a este punto, para mí es fundamental abordar el tema del ego, porque no solo el nuestro, que todos tenemos uno más o menos desarrollado, sino el ego en general, como ente que convive con nosotros en los hospitales, que son sitios bastante hostiles. Desde la figura del médico en los primeros años del siglo XXI, en el que casi se le colocaba en una posición de semidios, a la actual, en la que muchas veces somos un objeto de crítica social, nuestra autopercepción también varía. Y como en toda gestión de grupo humano, a veces es difícil entender o entendernos en estos grupos. ¿Tú cómo abordarías el manejo de ego dentro de un grupo, por ejemplo, en un comité multidisciplinar? Bueno, es complicado porque este tipo de personas tan narcisistas son difíciles es difícil relacionarse con ellos, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que es un principio que es básico y que es fundamental, que es poner el foco en el paciente y en el bienestar del paciente, ¿no? Centrarse en los objetivos
del tratamiento, de los objetivos del cuidado. Y yo creo que también hay otras cosas que se pueden hacer, que es primero reconocer el esfuerzo y la experiencia de todos los miembros del equipo, de todos, ¿no? Para resaltar a todos. También muchas veces con estas personas una cosa que ayuda es hacerles a estos con el ego muy grandioso sentirse bien acerca de sus aportaciones. Hoy esto que estás diciendo realmente es muy importante y es muy útil en este tipo de situaciones, y luego pero a la misma vez tener una cierta capacidad para ir acercándole a los objetivos del grupo. ¿Cómo piensas tú que esto se puede adaptar a lo que todo el resto del grupo está buscando hacer con este paciente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Cómo encaja esto? O sea, que hacerles sentir importante, que es lo que va buscando realmente, pero dirigirle a la misma vez a los objetivos comunes de todo el equipo. Pero poner todo lo que ahora está tan de moda, ¿no? Esto de, en inglés, ¿no? El patient-centered care, el paciente en el centro del cuidado es lo que hay que hacer. Por último, para finalizar, me gustaría que me dieras, si puedes, 3 claves o 3 puntos fuertes que trabajar para poder mejorar nuestra comunicación con nuestros pacientes y la comunicación con nuestros compañeros. Pues yo me voy a remitir a tres cosas que ya he mencionado a lo largo de esta muy agradable charla contigo. Y que nos sirven las tres cosas tanto para nuestros pacientes como para tratar con nuestros compañeros. Uno es escuchar al otro, escuchar un poco más, ¿no? Yo siempre digo, bueno, para escuchar, buscaros a una persona que sea muy pesada en vuestra vida y poneros 2 minutos para escucharla, yo qué sé, a tu suegra, a quien sea, a alguien que te repite las cosas mucho, y céntrate en escuchar a esa persona 1 minuto o 2 minutos y vas a ver cómo vas a entenderla mucho mejor que cuando no escuchamos. Entonces, lo primero es escuchar. Lo segundo es empatizar, que hemos hablado mucho de la empatía, es conectar con lo que el otro se pueda estar sintiendo y por qué se puede estar sintiendo así, ¿no? Porque lo que tendemos a hacer es centrarnos en lo que nosotros estamos sintiendo, más que en el otro. Y la tercera cosa es conectar con nuestro mundo interior, porque, como he dicho, estamos muy desconectados, vivimos una sociedad hiperactiva. Hablamos de niños hiperactivos, pero yo muchas veces cuando lo pienso digo, es que no me extraña que los niños estén así ahora, porque es que nosotros vamos como motos, y además sin mirar, sin parar, sin respirar, sin comunicarnos y sin relacionarnos, ¿no? Entonces, conectar, hacer el ejercicio interior de conectar con nuestro mundo interior para poder conectar con el de los demás, que es lo que va a hacer que tengamos unas relaciones más dignas y más humanas, ¿no? Quizás los no oncológicos también necesitemos un psicólogo de vez en cuando para reconectarnos un poco y adquirir herramientas que nos ayuden a gestionar la comunicación, la relación y la emoción humana. Sí, sin duda. Pues llegamos al final, María. Muchísimas gracias. Es verdad que es un tema que a mí especialmente me gusta. Creo que falta mucha humanización, falta mucha empatía y falta mucho amor en el mundo. Suena mucho a Mr. Wonderful, pero vivimos en un mundo tremendamente hostil en el que hay mucho sufrimiento, y yo creo que todo el sufrimiento que nos podamos ahorrar o que le podamos ahorrar al de al lado, bienvenido sea. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato, por tus conocimientos, que a mí hablar contigo siempre me deja una sensación de calma, chicha maravillosa. Estoy deseando además volver a oírte en una charla, porque siempre que te veo en los congresos o te busco por internet, todo lo que dices me fascina. Y ojalá dentro de poco un psicooncólogo en cada hospital. Sí, a por ello. Tenemos que ir a por ello. Te digo, ahora afortunadamente es un criterio, es un requisito para las acreditaciones. O sea que a ver si por lo menos a través de eso se consigue. Muchísimas gracias a ti, Sara. Desde luego que tus pacientes tienen una suerte enorme de tenerte, te lo puedo asegurar. Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar contigo, de compartir contigo y con todos este tipo de temas que son tan importantes.
Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast 5 stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at @_Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Dawn, Michael Barraza, and Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhirter, Aaron Bowles, Josh Spencer. Design and digital marketing led by Brian Schmitz. Social media and PR by Ann Dang, Manisha Naganathanahali, and Manbir Singh Sandhu. Administrative support provided by Jamila Kennebrew and Judy Dela Cruz. Thanks again for listening.